El año es 2095. Han pasado 53 días desde la gran desaparición de millones de personas en todo el mundo. Aquí está lo que ocurrió en el primer día. Buenos días, ciudad de Nueva York. Es viernes y tenemos una mañana encantadora. El sol brilla y yo soy su anfitrión, Tom Whitney. Vaya, hoy tenemos un programa increíble para ustedes. Incluye el estreno del nuevo sencillo del cantante y compositor ganador del premio de la Academia. Ken, necesito que el plan de marketing para nuestra campaña de verano esté listo para arrancar con fuerza. Nuestras ventas han estado... Hola, amor. ¿Puedes escucharme? ¿Cómo te sientes? ¿Puedes oírme, cariño? Los doctores dicen que todo salió bien y deberías poder levantarte y moverte para el final del día. Última hora. Estamos recibiendo informes de algo extraño que está ocurriendo por toda la ciudad. Varios testigos han informado haber visto a personas simplemente desvanecerse en el aire. Sí, han oído bien. Hay numerosos reportes de gente desapareciendo. Nuestro corresponsal en el terreno, Kurt, nos dará más información desde Times Square. Hola, sí. Por lo que entiendo, esto no está ocurriendo solo en Nueva York, sino en todo el mundo. Hay caos por todas partes. Nos habían advertido que este día llegaría. El rapto ha ocurrido, y hemos sido dejados atrás. Día 53. Todo está sucediendo muy rápido. Primero fue el rapto, y de repente apareció un nuevo líder mundial. Ahora un gobierno mundial único ha sido establecido. Hay una fuerza militar mundial única, una moneda única global y una nueva religión mundial que está siendo impuesta. Muchos cristianos como nosotros que quedamos atrás, estamos escondidos. Algunos han sido capturados por los militares y castigados severamente. A pesar de eso, seguimos intentando reunirnos y orar, pero solo durante la noche, bajo la protección de la oscuridad. Es peligroso para nosotros, pero estamos luchando prácticamente por nuestras almas. Padres de familia han aceptado convertirse a esta nueva religión mundial y han tomado la marca para poder sobrevivir y ser miembros funcionales de la sociedad, capaces de comprar y vender. Sin embargo, todos los cristianos que vivimos en la clandestinidad nos negamos a aceptar esta marca. No sabemos con certeza lo que depara el futuro, pero sí sabemos que la gran tribulación se acerca. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes en la fe. Lionel tenía 18 años cuando consiguió su primer empleo como mesero en un restaurante local de su ciudad natal. Quería trabajar y ahorrar suficiente dinero para comprar un auto. Un día, Lionel estaba atendiendo una mesa llena de hombres que, en esta ocasión, se comportaban de manera desordenada. Mientras servía las bebidas alrededor de la mesa, uno de los hombres pensó que sería divertido empujar a Lionel mientras servía. Esto provocó que Lionel derramara las bebidas por todas partes y dejara caer una botella de champaña muy costosa que estaba sirviendo. El grupo de hombres reaccionó con aplausos y vítores sarcásticos ante lo sucedido. Entonces, el gerente de Lionel salió de su oficina para ver qué estaba ocurriendo. El gerente salió para averiguar qué estaba ocurriendo y qué era todo ese alboroto. «Tu mesero acaba de derramar nuestra champaña», gritó uno de los hombres. «Esa botella cuesta $300 y ni siquiera pudimos beberla», añadió otro. Lionel permaneció en silencio. No pudo identificar quién lo había empujado y, además, eran adultos contra él. Su palabra contra la de 5 personas. Su gerente, furioso, lo obligó a limpiar el desastre. Al final de su turno, Lionel decidió renunciar a su trabajo como mesero y juró que nunca más trabajaría para nadie ni permitiría que lo humillaran de esa forma. En los años siguientes, Lionel trabajó incansablemente para lograr su independencia financiera. Comenzó un negocio de lavado de autos y limpieza de ventanas en su ciudad natal, que luego vendió por varios miles de dólares. Con ese dinero, empezó a invertir en acciones y valores. Después de unos años, incursionó en el sector inmobiliario, y para cuando tenía 35 años, no solo era financieramente independiente, sino también increíblemente exitoso. Había construido todo un imperio a una edad temprana. En su vida personal, Lionel estaba demasiado ocupado, dedicado y obsesionado con alcanzar sus metas, por lo que no podía mantener una relación sentimental.
simplemente no tenía tiempo para ello. Sin embargo, amaba profundamente a sus padres y pasaba tiempo con ellos siempre que podía. Un día, su madre le dijo: «Hijo, ¿no es suficiente el dinero? ¿Por qué no te estabilizas, encuentras una chica y formas una familia? ¿Por qué no vienes a la iglesia con nosotros este domingo? Necesitas entregar tu vida a Jesucristo». «Lo hice, mamá. Crecí en la iglesia, ¿recuerdas?» «No, no me refiero a eso», respondió su madre. «Hablo de entregar de verdad tu vida al Señor, de comprometerte con Él, tal como te comprometes con todos tus proyectos de negocios». Su padre, un hombre de pocas palabras, añadió: «Te estás esforzando tanto que vas directo a una tumba prematura. Necesitas bajar el ritmo y recordar a Dios». Lionel estaba acostumbrado a este tipo de conversaciones con sus padres. Él tenía un plan. Algún día formaría una familia, y también tenía la intención de arreglar las cosas con Dios. Incluso planeaba hacer trabajo misionero y construir iglesias donde fuera posible, pero solo una vez que se hubiera jubilado. Les explicó a sus padres que, cuando cumpliera 40 años, reduciría el ritmo de sus actividades y se alejaría de sus proyectos para disfrutar verdaderamente la vida y no volver a trabajar nunca más. «Estoy haciendo todo esto por ustedes», les decía Lionel. «Nuestra familia nunca tendrá que trabajar otra vez». 5 años después, unas semanas después de cumplir 40 años, Lionel vendió algunos de sus negocios por millones de dólares. Contrató CEOs y gerentes para que se encargaran de su imperio. Finalmente, estaba listo para jubilarse y disfrutar de la vida. Con millones ahorrados en el banco aquella noche, mientras se preparaba para ir a dormir, pensaba en todos los lugares que iba a visitar y en cómo finalmente se compraría un auto deportivo clásico. Lionel se recostó en la cama pensando en todo el tiempo libre que tendría ahora que estaba retirado. De repente, su habitación se volvió. La habitación de Lionel se iluminó con una luz blanca y cegadora. Un ángel apareció frente a él y le dijo: «Lionel, el Señor requiere tu alma esta noche». Con lágrimas corriendo por su rostro, Lionel respondió: «No, no estoy listo. Por favor, estoy sano. ¿Por qué ahora? Acabo de jubilarme y he hecho tantos planes». El ángel le contestó: «Has tenido una buena vida. Tuviste muchísimas oportunidades para trabajar para el Señor, pero elegiste construir tu riqueza en su lugar. Tuviste muchísimas oportunidades para adorar al Señor, pero preferiste adorar al dinero. Dios fue lo suficientemente misericordioso como para enviar a muchas personas a tu vida. Ellas te advirtieron, pero las ignoraste. Intentaron persuadirte, pero no les hiciste caso». Lionel exclamó: «Pero si muero ahora, iré al infierno. No quiero ir al infierno». El ángel le dijo: «Se te asignó un número fijo de días en esta tierra. Cada día tomaste una decisión, y ahora tu tiempo ha llegado a su fin». Poco después, Lionel falleció. La lección de esta historia es que no debes esperar hasta que sea demasiado tarde para servir a Dios. No esperes hasta que sea demasiado tarde para reconciliarte con Él. Ora mientras aún puedas, arrepiéntete mientras tengas fuerzas, y vive para Dios. Si alguna vez vienes a mi casa, en la entrada hay una placa que dice: «La vida es corta, la eternidad es larga. Vive como si lo fuera». Así que, mientras tengas la oportunidad, vence a esos ídolos y a todo lo que intente ocupar el lugar de Dios en tu vida. Lucha la buena batalla de la fe mientras puedas. Ora y busca a Dios con todo tu corazón, sin cesar. Mientras todavía tienes tiempo, adora a Dios. Rompe esa adicción. Deja ir la amargura mientras aún puedes. Aprende a perdonar mientras estás aquí. Libérate del enojo y el resentimiento mientras todavía tienes oportunidad. Para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. La eternidad está más cerca de lo que piensas. Cada día estás tomando una decisión. Si esta noche fueras a casa, te acostaras a dormir, y en medio de la noche, te despertaras al sonido de una trompeta como ninguna otra que hubieras escuchado antes, y en un abrir y cerrar de ojos ocurriera el rapto,
¿Te levantarías traumatizado y lleno de temor? ¿O despertarías con gozo y expectativa, sabiendo que estás bien con Dios, sabiendo que todas tus cuentas con Él están saldadas? Si no tienes la certeza de decir, me levantaría con gozo, con expectativa, entonces quizás necesitas preparar tu corazón. Esto es profundamente conmovedor porque ¿cuántos de nosotros podemos decir con total confianza que, si el rapto ocurriera en los próximos momentos, seríamos llevados al cielo con el Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Puedes decir que estás bien con Dios? ¿Que estás viviendo para Jesús? ¿Pertenece tu corazón a Él? ¿Está tu alma comprometida con Cristo? ¿Tu mente ha sido renovada y transformada por Él? ¿Cuántos de nosotros podemos realmente afirmar esto? Digo esto porque, creas o no, la palabra de Dios es verdadera. En 1 Tesalonicenses 4:16-17 se dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los que estén en Cristo serán arrebatados con Él en las nubes. Este es el rapto, y es algo que como hijos de Dios podemos esperar con gran esperanza y alegría. Un día, seremos arrebatados por Jesucristo, y nos encontraremos con Él en el aire. Aunque tan glorioso como es este evento, la Biblia también dice en 1 Corintios 15:51-52, «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». El rapto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. No tendrás tiempo de arreglar tu vida, ni de ponerte en paz con el Señor. No tendrás tiempo para arrepentirte ni pedir perdón. El rapto sucederá en un instante, y no tendrás tiempo para correr a tu lugar de oración. No tendrás tiempo para perdonar a tu prójimo, ni para contarles a otros lo que Dios ha hecho por ti. No tendrás tiempo para purificar tu corazón, porque cuando ocurra el rapto, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, el mejor plan de acción es ponerte bien con el Señor hoy mismo. No pierdas los días que tienes en esta tierra persiguiendo cosas que te harán perder la oportunidad de ser arrebatado en las nubes con Jesús. Imagina el caos en la tierra cuando esto suceda. Imagina los medios de comunicación reportando que millones han desaparecido, aparentemente desvanecidos en el aire. Imagina la angustia del hombre o la mujer cristiana que sabe exactamente lo que acaba de ocurrir, el horror en sus rostros al darse cuenta de que han sido dejados atrás. Sí, escucharon hablar de Jesús, podían recitar la palabra de Dios, pero no estaban bien con Él. Vivieron una vida doble, con un pie en el mundo y el otro en la iglesia. Tenían una mano en la Biblia y la otra en el mundo. Nadie tibio será arrebatado en las nubes con Cristo. Solo aquellos que arden por Él, los que viven con una obsesión santa y un apetito insaciable por servir al reino de Dios, esos serán los que serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Quiero leer un pasaje corto de las Escrituras en el libro de Mateo, y oro para que adquiera un significado completamente nuevo y más profundo para ti ahora. Mateo 24:40-44 dice, «Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada, y la otra dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Pero sepan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido en qué parte de la noche iba a venir el ladrón, hubiera permanecido despierto, y no habría dejado que su casa fuera saqueada. Así que también deben estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá en una hora que no esperan, cuando el Señor venga a tomar a su pueblo y encontrarse con ellos en las nubes. No importará con quién estés asociado, no importará quién sea tu pariente más cercano, ni con quién hagas negocios. La Biblia pinta un cuadro claro.
En un abrir y cerrar de ojos, 2 hombres estarán en el campo. Uno estará en paz con Dios y el otro no. El que esté bien con Dios será arrebatado instantáneamente hacia Jesús, pero el otro hombre se quedará atrás, enfrentando las consecuencias de su pecado. Ese día, los que queden atrás contarán el costo de su pecado. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena ganar el mundo entero y perder tu alma? ¿Valió la pena el dinero, Señor? ¿Valió la pena la ira y el chisme, señora? ¿Valió la pena la adicción? Aquellos que se queden atrás tendrán que soportar el período de la tribulación y el dominio del anticristo, por lo que los días difíciles les esperan. Así que mientras escuchas este mensaje, si hay algo que debes llevarte de mis palabras hoy, es esto: pon tu vida en orden con el Señor. No esperes, no debatas, no especules si tienes más tiempo. El mañana no está prometido para ninguno de nosotros. Hazlo ahora. Vive de manera correcta desde hoy. Entrega tu corazón al Señor. Es bueno estar enfocado en tu carrera. Es bueno cuidar tu salud y estar en forma. Es bueno tener ambición y trabajar duro para establecer tu propio negocio. Pero ninguna de estas cosas debe opacar el hecho de que Jesucristo debe ser lo primero en tu vida. Él debe estar en el centro de todo lo que haces. Él debe ser el que reciba toda la gloria y el honor. Si hay algún pecado del cual necesitas arrepentirte, aléjate de él hoy mismo. El infierno es real, el rapto es real, el cielo es real, Jesús es real. Así que toma acción y haz las paces con Dios hoy, porque en un abrir y cerrar de ojos, cuando ese día llegue, no tendrás tiempo para hacer cambios ni hacer nada al respecto. Entonces, ¿por qué esperar? Pon tu vida en orden con Dios hoy. La Biblia es nuestra invitación al evento más grande de toda la historia. 1 Tesalonicenses 4:16-17. En la traducción amplificada dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con el toque de la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados al mismo tiempo con ellos, los resucitados, en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, no sé tú, pero yo no quisiera perderme esto. No quisiera perder ese glorioso día cuando el Señor descienda del cielo y arrebate a su amada iglesia. Lo hará de manera repentina, lo hará rápidamente y sin previo aviso. La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios. Cuando esa trompeta suene, ¿dónde estarás? Serás arrebatado en el cielo para encontrarte con el Señor. Cuando suene esa trompeta, ¿en qué estado estará tu corazón? ¿Estarás viviendo en pecado o esperando pacientemente, fielmente, en oración por el Señor? Cuando suene esa trompeta será un día de cuentas para ti. ¿Tendrás en cuenta que se te dio una invitación a esta reunión tan espectacular y gloriosa, pero no prestaste suficiente atención para leer esa invitación? Será un día en que caigas de rodillas en completa desesperación, preguntándote cómo lo dejaste pasar, cómo fuiste dejado atrás. Mientras escuchas esto, te animo a que prestes atención, a que tomes en cuenta que el día del Señor llegará como un ladrón. Llegará en un día y hora desconocidos para cualquiera en la tierra. Pero cuando ese día llegue, qué gloriosa y espectacular será la reunión en las nubes. No te pierdas el evento más grande que el mundo haya visto. Me parece interesante que la Biblia use las palabras prestar atención. Prestar atención significa poner especial cuidado, añadir un nivel extra de consideración al que normalmente darías. Antes de seguir, quiero presentarte este pasaje corto de las Escrituras. Marcos 13:28-33. Aprendan esta parábola de la higuera. Cuando su rama ya se ha vuelto tierna y brotan hojas, saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean que estas cosas suceden, sepan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de ese día y hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo,
ni el Hijo, sino solo el Padre. Presten atención, velen y oren porque no saben cuándo será el tiempo. Aquí es la primera vez que encontramos la frase «presten atención», lo que significa que debemos prestar especial atención en lo que respecta al regreso de Jesús. ¿Y cómo se presta atención?, se preguntarán. La Biblia dice que debemos prestar atención, velar y orar. Hermanos, permítanme hacerles una pregunta. ¿Están vigilando? ¿Están orando? ¿Están observando? La Biblia dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligroso significa lleno de peligro o riesgo. Esto quiere decir que debemos estar alertas a los días en los que haya peligro en este mundo. Peligro para nuestra salud, peligro o riesgo en la economía, peligro o riesgo relacionado con la naturaleza misma. Tiempos peligrosos vendrán, y en relación con nuestras dos palabras clave, debemos prestar atención. Debemos considerar cuidadosamente cuando notemos que los hombres se aman a sí mismos, que aman el dinero vanagloriosos, orgullosos, blasfemos, ingratos, impíos. Podría continuar señalando toda la lista que la Biblia describe, pero hay más ocasiones donde las palabras «presten atención» no son recordadas. Mateo 24:4 dice, «Y Jesús les respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe». Nuevamente, se nos dice que prestemos atención, que tengamos cuidado de no ser engañados. Esto significa que llegará un momento en que habrá una prevalencia de engaños, y es un pensamiento aterrador, porque la Biblia dice que incluso los escogidos serán engañados, si fuera posible. En Mateo 24:4, Jesús nos advirtió y aconsejó que estemos alertas para discernir el engaño. Regresando a mi pasaje inicial de las Escrituras, en Marcos 13:28-33, el versículo 29 dice, «Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas». Esta parábola dada por Jesús tiene la intención de servir como una advertencia para todos nosotros. Su regreso está cerca, a las puertas, y por eso mi mensaje para ustedes es, presten atención, porque 2 Timoteo 4 nos dice que llegará un tiempo en el que algunos ya no tolerarán la sana doctrina, no podrán soportar la enseñanza piadosa, no podrán escuchar el puro evangelio de Jesucristo, el evangelio de la verdad, sin diluir, un evangelio que predica el arrepentimiento. Así, los hombres rechazarán esta enseñanza sana y, en su lugar, vivirán según sus propios deseos, rodeándose de lo que les complace oír, maestros que aprueban sus estilos de vida y les dicen lo que quieren escuchar. Presta atención, hombre de Dios, presta atención, mujer de Dios. No caigan en la trampa de escuchar un evangelio que aprueba su vida pecaminosa. El evangelio debería desafiarlos a vivir en justicia, debería empujarlos hacia la santidad. El evangelio debería convencerlos a arrepentirse y postrarse a los pies de Jesucristo, buscando su misericordia. Santos, presten atención a Mateo 24:7, que dice, «Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares». Presten atención a Mateo 24:10, que dice, «Entonces muchos se ofenderán, se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros». Presten atención a que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Así que, mientras escuchas, les pregunto una vez más, ¿estás vigilando? ¿Estás orando? ¿Estás observando que la Biblia dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos? Permítanme recordarles que hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Cuando te entregas a Jesús, cuando le das tu vida, ¿sabes qué sucede? Te transformas del reino de las tinieblas al reino de la luz. El momento en que recibimos a Jesucristo, pasamos de estar en la oscuridad a ser hijos de su maravillosa luz. Ahora déjame decirte algo. ¿Sabías que las tinieblas, la oscuridad se irrita con la luz? La oscuridad no puede soportar la luz. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que el diablo no puede soportarte, pero también significa que Dios Todopoderoso te empoderará. Lucas 10:19 dice,
He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Jesús nos está diciendo aquí que tenemos poder sobre el enemigo. No hay nada que el diablo pueda hacerte cuando sabes quién eres en Cristo. Ahora, tal vez necesites un poco de aliento porque has estado siendo atacado por el enemigo, pero quiero decirte algo para animarte. Incluso Dios está listo para afilar tus armas. Está listo para darte una nueva estrategia. Está listo para renovar tus fuerzas en esta temporada que estás viviendo. Debes saber que la palabra de Dios está disponible para ti como creyente. Comienza a declarar que eres más que un vencedor, que eres cabeza y no cola, que estás por encima y no por debajo, que tus manos están bendecidas, que tus pies están bendecidos, que eres bendecido en la ciudad y bendecido en el campo. Dios camina contigo. Con Dios todas las cosas son posibles. Y santos, si solo puedes mantener tu fe, si puedes mantenerte firme en la fe, Dios intervendrá por ti, sin importar lo que el diablo te lance. Mantén tu confianza en la roca de los siglos. Creo que la mayor y más confiable fuente de conocimiento para esta vida y la vida venidera es la Biblia. La Biblia nos enseña en 2 Timoteo 3:16-17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea completo, enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora, esta misma Biblia, que contiene todas estas escrituras que fueron inspiradas por Dios, también aclara en 1 Timoteo 4:1, diciendo que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así, las personas tendrán a su disposición la pureza de la verdad de Dios, pero habrá quienes elegirán aferrarse a información proveniente de fuentes relacionadas con actividades demoníacas. Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de quienes se dedicarán a las enseñanzas de los demonios. Piénsalo, incluso la Biblia enseña que el mismo diablo es el gobernante del mundo en el que vivimos. Juan 8:44 explica que el diablo fue un asesino desde el principio y que no tiene nada que ver con la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, habla de su propia naturaleza, pues es mentiroso y padre de la mentira. Sin embargo, la sociedad en muchos casos ha elegido seguir principios asociados con las enseñanzas de los demonios, en lugar de adherirse a la fuente que sabemos que es la verdad, la palabra de Dios. Y déjame aclarar algo, las enseñanzas de los demonios no son lo que muchos piensan que son. No se limitan a lo que se podría imaginar, no necesariamente relacionadas con el mal evidente, sino más bien con un mal sutil y engañoso. Las enseñanzas o doctrinas de los demonios te dirán cosas como que puedes pecar tanto como quieras, porque la gracia de Dios es ilimitada y su misericordia es para siempre. Las enseñanzas o doctrinas de los demonios te animarán a vivir para ti mismo, cuidar de ti mismo y acumular riquezas, pero en ambos ejemplos solo hay un poco de verdad mezclada con mentiras. Lo que esos ejemplos no te dicen es que sí, Dios nos ha dado gracia y su misericordia es eterna, pero Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso cosechará. En el segundo ejemplo, Dios sí quiere cuidar de ti y verte prosperar, pero la prosperidad no siempre es económica. Una persona puede prosperar financieramente, pero estar muerta espiritualmente. Y creo que siempre es mejor ser rico en Cristo, ser rico espiritualmente que materialmente, porque ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Como cristianos, realmente no deberíamos sorprendernos de que las personas se aparten de la verdad a tasas alarmantes, pero también debemos darnos cuenta de que no podemos simplemente quedarnos quietos y dejar que eso suceda. Quiero que escuches lo que dice 2 Timoteo 4:2-4, porque en su instrucción a Timoteo, el apóstol Pablo expresó con firmeza: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Doctrina sana
sino según sus propios deseos, porque tienen comezón en los oídos. Se amontonarán maestros para sí mismos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a las fábulas. Pablo necesitaba que su hijo en la fe entendiera que su responsabilidad era mantenerse firme en la palabra de Dios porque esa era la verdad. Quería que entendiera que cuando otros se apartaran hacia doctrinas de demonios, él debía seguir enseñando y predicando la verdad. Necesitaba que comprendiera que, cuando la gente buscara maestros que complacieran sus sentimientos y evitaran la verdad, él debía seguir dándoles lo que realmente necesitaban y no lo que querían. Pablo necesitaba que Timoteo entendiera que, no importando cómo se vieran las cosas a su alrededor, debía continuar en las palabras y doctrinas en las que había sido instruido, y no en las doctrinas que desviaban a la gente. En Gálatas 1, 6, 8, el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, también declaró: «Me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que no es otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si nosotros, o un ángel del cielo, os predicamos otro evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema». Pablo sabía que solo había una verdad, y también conocía a su enemigo, el diablo. Quería pervertir esa verdad para evitar que las personas tuvieran una relación correcta con Dios. Jesús Cristo dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta es la verdad que debemos aferrarnos. La salvación solo se puede encontrar en Jesucristo, y no hay otro nombre bajo el cielo que pueda traer salvación a la humanidad. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Cuando Jesús caminaba por la tierra, el primer mensaje que predicó al comenzar su ministerio fue: «Arrepentíos y creed en el Evangelio». Cuando nosotros, como creyentes en Jesucristo, seguimos cualquier otra enseñanza, filosofía o doctrina, estamos siendo desviados de la verdad, apartándonos de una devoción sincera y pura a Cristo, y siendo conducidos a servir al mundo del diablo, que es el reino de las tinieblas. Al final, según la palabra de la verdad, este no es el lado en el que queremos estar. Apocalipsis 12:9 declara: «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La palabra de Dios y su verdad prevalecerán. Ninguna otra enseñanza, filosofía o doctrina podrá vencer lo que Dios ha declarado como justo, y la más grande creación de Dios, la humanidad, podrá vivir con él para siempre en su gran reino, siempre y cuando tomemos la decisión correcta de seguirle. Doctrina y no las doctrinas peligrosas del mundo». Salmo 37, 4 y 5. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Las promesas de Dios son vastas, y están dispersas a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, si deseas sabiduría, da un paseo por el libro de Proverbios. La Biblia dice en Proverbios 3:5: «Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». En lo que respecta a la fe en Jesucristo, no existe una posición neutral. No puedes tener un pie dentro y el otro fuera cuando se trata de las cosas de Dios. No puedes estar en una posición ambigua cuando se trata de servir a Jesucristo o no. El Señor no tolera a una persona tibia. O estás ardiente por Él y ardiendo en su amor, o estás frío y lo rechazas. No hay un punto intermedio. Si decimos ser seguidores de Cristo, no podemos estar divididos. Debemos estar completamente entregados a Él, y entonces Él se acercará a nosotros y nos proveerá todo lo que necesitamos para vivir esa vida radical pero gratificante. Considera las palabras de Jesús en Mateo 6:24. «Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, te propongo un ejercicio. Reemplaza la palabra riquezas por cualquier otra cosa que sea un obstáculo en tu vida para servir a Dios. No puedes servir a Dios y a tu carrera. No puedes servir a Dios y a la validación de los demás. No puedes servir a Dios y a tu adicción. Si no estamos completamente dedicados a Dios, entonces no somos verdaderamente sus seguidores. En ciertos aspectos, ser un cristiano a medias es incluso peor que no ser cristiano en absoluto. Escucha cuán fuertes son estas palabras en Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si realmente entiendes la oferta que Jesús te está haciendo, tienes una decisión que tomar. Darle toda tu vida a Él y permitirle que te transforme y te bendiga, o insistir en hacer las cosas a tu manera y que Dios pase a ser una idea secundaria. Tenemos una opción, hermanos: rendirse o rebelarse, postrarse ante Cristo o postrarse ante el diablo, servir a Jesús o servir a este mundo. No hay una tercera opción. Estás en un campo o en el otro. Nunca puedes estar en ambos campos al mismo tiempo. Ahora, hay otra forma de ver las cosas. Existe esta dualidad en la vida. Tienes una imagen percibida de ti mismo, y luego hay la imagen percibida por los demás sobre ti. Hay personas que te quieren, personas que te aman y quieren trabajar contigo, pero luego están aquellos que nunca te tomarán cariño. No importa lo que hagas. El mismo hospital que supervisa el nacimiento de muchos bebés hermosos es el mismo hospital que en el otro lado del edificio ve a las personas dar su último aliento. Y para acercarlo un poco más a casa, los mismos miembros de la iglesia que pueden llevar a las personas a Cristo, tristemente, pueden ser los primeros en condenar, juzgar y hablar de alguien que ha caído en pecado. Sí, si hay algo que he aprendido en esta vida, es que hay dos lados para todo. Incluso la Biblia habla de lo visible y lo invisible. Habla de caminar por fe y no por vista. Habla tanto de ángeles como de demonios, de los justos y de los injustos. Y si miramos a alguien como David, sabemos que el mismo David que fue descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, el salmista, el matador de gigantes, aquel que fue elegido y ungido por Dios, incluso él tenía otro lado, el lado que miró a Betsabé con ojos llenos de lujuria. Tuvo un lado que lo llevó a cometer adulterio y asesinato, pero este es el mismo David. Lo mismo se puede decir de Elías, el mismo Elías que derrotó a cientos de profetas al llamar al Señor para que respondiera a sus oraciones con fuego del cielo. Este mismo Elías huyó para esconderse de Jezabel. Como puedes ver, la dura realidad de esta vida es que hay dos lados para todo, incluso dentro de nosotros mismos. Luchamos. Somos atraídos en una dirección para hacer lo que es santo, agradable y aceptable para Dios. Y, por otro lado, este cuerpo, esta carne, quiere asociarse con los placeres de esta vida. Pero el objetivo de la enseñanza de hoy, es para hacerte reflexionar cuidadosamente sobre tu respuesta a esta pregunta. ¿Estás a favor o en contra de Jesucristo? Puedes defenderte a ti mismo y decir: no es que esté en contra de Jesús, pero quiero que veas que solo hay dos bandos, dos reinos. O estás a favor de Él, has doblado tu rodilla, lo has aceptado y recibido como tu autoridad, y le has dado derecho y control sobre tu corazón y tu vida, o no lo has hecho. O tienes a Jesucristo en el trono de tu corazón, o tienes a otra cosa o a otra persona en el centro de tu corazón. Escúchame claramente cuando te digo que solo hay dos opciones en cuanto a la eternidad. O te encontrarás en el cielo o en el infierno. Y hermanos, necesitamos hablar de estas cosas. Siempre debemos estar conscientes de que lo que hacemos hoy, mientras estemos vivos y respirando, afectará el mundo invisible para nosotros. Mateo 6:33 lo expresa de esta manera: pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Otra traducción dice: pero primero y más importante,
Busquen, apunten y esfuércense por su reino y su justicia, su manera de hacer y ser lo correcto, la actitud y el carácter de Dios, y todas estas cosas se les darán también. Para poner esto en perspectiva, se nos está llamando a elegir a Jesucristo en un mundo que lo está rechazando, a vivir una vida justa en un mundo hostil. Estar en el campamento de Dios significa que Jesucristo es el único que gobierna y reina en tu vida. No hay otro Dios al que te inclines, solo a Jesús. Vivir una vida justa en un mundo hostil significa que Jesucristo tiene autoridad sobre las decisiones que tomas. Él gobierna tu vida mental, es el motor detrás de tus acciones y hechos. Una vida de justicia en un mundo hostil es un llamado a ser apartado. Comienzas a pensar que Dios es santo, por lo tanto, yo también debo serlo. Estoy en este mundo, pero no debo ser parte de él. Vivir una vida de justicia en un mundo hostil significa tener una perspectiva celestial. Es un compromiso total, una dedicación absoluta para correr la carrera, para pelear la buena batalla de la fe sin compromisos. Vivir una vida justa en un mundo hostil significa haber entregado completamente tu voluntad para que Dios haga la suya. Así que déjame preguntarte, ¿para qué reino estás viviendo? Está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Para qué reino anhelas? ¿De qué reino eres siervo? Ninguno de nosotros puede servir a ambos, al bien y al mal. Ninguno de nosotros puede tener un pie en cada reino. La Biblia dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible amar a Dios y al mundo, a la carne o al pecado. Esto se debe a que cuando entregas tu vida a Cristo, ocurre una regeneración. Por eso se dice que es nacer de nuevo. Mueres a la carne y al pecado, y sigues haciéndolo hasta que veas a Jesús. Hermanos, permítanme animarlos. No pueden vivir en ambos mundos. No pueden servir a Dios y al diablo. Eso no funciona. No puedes tener un poco del mundo y un poco del Señor. No hay compromiso, es Dios o nada, es Dios sobre todo. Es Dios por encima de todo. Les animo a servir al Señor, a servir al reino de Dios, a servir a Jesucristo. El reino de las tinieblas no ofrece nada significativo, nada eterno, pero el reino de Dios, esa es una historia completamente diferente. Este reino ofrece vida eterna, gozo eterno y paz. Te ofrece el privilegio de un día estar en la presencia del Todopoderoso. Así que elige el reino de Dios, hermanos. Elijan la vida sobre la muerte. Elijan a Jesús. Crean en Él. Si pueden escucharme hoy, aún hay tiempo, aún hay oportunidad de cambiar su vida. Verán, podemos continuar en nuestros caminos pecaminosos y enfrentar el juicio de Dios, o podemos volvernos a Él en arrepentimiento y recibir su perdón y gracia. La traducción amplificada de Mateo 7:13-14 dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción y a la perdición eterna, y son muchos los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y son pocos los que la encuentran. Has decidido caminar por el camino estrecho, aunque sea difícil, pero que lleva a la vida eterna. La Biblia dice que son pocos los que lo hallan. O has decidido caminar por el camino ancho, donde siempre tendrás lo que quieres sin limitaciones. Tú decides. Los placeres de este mundo o la disciplina de la justicia. Tú decides. La búsqueda de dinero, poder y cosas materiales, o la búsqueda de la piedad. Tú decides. En conclusión, Hebreos 4:13 es un recordatorio poderoso de que Dios lo ve todo y que todas nuestras acciones serán expuestas en el día del juicio. La historia de Noé nos muestra las consecuencias del pecado y cómo finalmente será expuesto. Pero como cristianos tenemos la esperanza de la salvación a través de Jesucristo. Volvamos a Él en arrepentimiento, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, según la Biblia. Que vivamos nuestras vidas de una manera que traiga honra y gloria a Dios, sabiendo que un día
daremos cuenta de todo lo que hemos hecho, porque los ojos del Señor buscan a aquellos que están completamente comprometidos con Él, aquellos que confían plenamente en Él. Así que, querido amigo, cuando enfrentes obstáculos en la vida, no pongas tu confianza en las personas, confía en Dios. No dependas de las personas ni de las cosas. Confía en Dios Todopoderoso, porque Él está buscando. Los ojos del Señor se mueven por toda la tierra, buscando a la persona que esté completamente comprometida y confiada en Él. Mi oración principal es: Señor, ayúdame, manténme alerta, abre mis ojos y mis oídos, para que no me pierda las señales que me estás dando como tus hijos. Quiero declarar esto, y aquí está la razón por la cual es mi punto principal. La Biblia dice en Hechos 2:17, y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¡Qué vergüenza! ¡Qué desastre sería para cualquier creyente perder esta señal! Nos han dicho aquí que en los últimos días, Dios derramará un flujo constante de su espíritu sobre toda carne. Pero qué vergüenza sería perder esta señal. Qué vergüenza sería perderse el derramamiento del maravilloso Espíritu de Dios. Por eso mi oración principal es: Señor, no me dejes perderme de ti derramando tu Espíritu. No me dejes perderme esta maravillosa señal. Todos sabemos que se nos dan muchas señales diferentes sobre lo que ocurrirá en los últimos días, cómo la gente actuará, cómo serán infieles, cómo se levantará nación contra nación, pero esas no son las señales en las que quiero concentrarme. No quiero perder la señal del derramamiento del Espíritu de Dios en los últimos días. En cambio, quiero ser un receptor, quiero ser un partícipe, quiero que el Espíritu Santo inunde mi vida. Entonces, ¿en qué te estás enfocando tú? En los últimos días, porque si no estás orando y vigilando, el día del Señor vendrá sobre ti como un ladrón en la noche. La Biblia nos dice en Juan 14:2-3, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré para mí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La Biblia también dice en Apocalipsis 3:2-3, despierta, fortalece lo que queda y está a punto de morir, porque he encontrado tus obras imperfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no despiertas, vendré como ladrón y no sabrás en qué hora vendré sobre ti. La Biblia nos está llamando a despertar. El Señor quiere que despertemos a la realidad de que hay un cielo y un infierno, y un día de juicio. Si alguien está conduciendo por la carretera y se queda dormido, o su atención se desvía, podría perderse algunas señales de tránsito que le indican el camino. Bueno, Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, muchas señales para que estemos alerta. La palabra de Dios está llena de señales para hacernos saber que el tiempo se está acabando. Este mundo no durará para siempre, y eso es una buena noticia. No sé tú, pero según lo que he leído sobre el cielo, parece ser el mejor lugar. No más lágrimas, no más dolor, solo alegría, solo paz, o estar en la presencia del Señor por toda la eternidad, lejos de la enfermedad y enfermedad de este mundo, para que se acaben los desastres naturales y la devastación. ¿Vives como si supieras que tus días están contados? ¿Estás acumulando tesoros en el cielo con los pocos días que te quedan aquí en la tierra? ¿Estás luchando y esforzándote por crucificar tu carne a diario? ¿Estás practicando el amor de Dios en tu vida y buscando hacer el bien en lugar del mal? Muchos de nosotros tenemos situaciones que nos hacen sentir que el tiempo nunca cambiará. Algunos de nosotros incluso nos aferramos a ciertas personas, malos hábitos o pecados ocultos. Pero quiero hacer este anuncio urgente y oro para que me escuches claramente. No tienes tiempo para aferrarte a amigos que te están llevando al pecado. No tienes tiempo para tolerar esas cosas que contaminan tu mente con lujuria y pensamientos impuros. El Señor quiere que seamos libres, libres de la esclavitud y opresión. Él vino para que tengamos vida, y vida en abundancia.
pero depende de nosotros recibir el regalo de la libertad que Él nos ofrece. Mira a tu alrededor y observa las señales de los tiempos. Hay hambrunas, pestilencias, un aumento de desastres naturales y rumores de guerra por todas partes. Las profecías finales de la Biblia se están cumpliendo ante nuestros ojos. Cristo está pronto para regresar. Necesitamos apartarnos del mal y mirar hacia nuestro hermoso Salvador. Lucas 17:30-33 dice: Así será el día en que el Hijo del Hombre se revele. En ese día, el que esté en el tejado y sus bienes en la casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, igualmente no vuelva atrás. Techo con sus bienes en la casa, no baje a tomarlos, y el que esté en el campo, igualmente no vuelva atrás. Recuerden la esposa de Lot. Todo el que busque preservar su vida la perderá, pero el que la pierda la conservará. Jesús les habla a sus discípulos sobre su segunda venida, y les recuerda que ese día será como cualquier otro, con la gente ocupada en sus rutinas diarias. Luego, en los versículos 30 y 31, Jesús nos dice que debemos estar preparados para ese día y no distraídos. Estas ilustraciones enfatizan que las personas no tendrán tiempo para prepararse cuando Él se manifieste. Luego, nos da la advertencia sobre la esposa de Lot. En el Génesis, Dios viene a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a sus pecados desenfrenados. Antes de la destrucción, Dios advierte a Lot y su familia, quienes vivían en esas ciudades, y les ordena huir sin mirar atrás. En algún momento, mientras huían, la esposa de Lot mira atrás a la ciudad y, en un instante, se convierte en una estatua de sal. Jesús nos advierte aquí no ser distraídos como la esposa de Lot. Si nos distraemos tanto con el mundo que apartamos por completo nuestra mirada de Jesús, recibiremos juicio, al igual que ella. Cuando hacemos de nuestra vida una búsqueda por la autopreservación, perdemos nuestras vidas ante el juicio de Dios. Sin embargo, cuando entregamos nuestras vidas para seguir a Jesús, las conservamos. Para ser claros, habrá momentos en la vida que nos distraen de Jesús, pero aunque cada creyente caerá en algún momento y hasta tropezará, aquellos que sigan luchando, se arrepientan y vuelvan a Jesús, recibirán perdón. La verdadera madurez cristiana no radica en no pecar, sino en el hecho de que volvemos a poner nuestra mirada en Jesús cuando fallamos. Sin embargo, muchas personas han estado tan distraídas por el mundo que nunca han vuelto verdaderamente a Jesús. En el día del juicio, recibirán el juicio como la esposa de Lot, porque se han apartado por completo y rechazado el amor de Dios. Hay tantas distracciones en la vida que pueden hacer que apartemos nuestra mirada de Jesús. A veces nos distraemos con cosas malas como sustancias destructivas, relaciones prohibidas o pensamientos lujuriosos. Cuando lo hacemos, estamos buscando satisfacer nuestros propios deseos, pero esos deseos no nos conducen a la vida que creemos que traerán. Otras veces nos distraemos con cosas que podrían considerarse buenas. Nos distraemos con nuestros trabajos, familias y pasatiempos. Aunque todas estas cosas son buenas, cuando nos obligan a apartar nuestros ojos de Jesús, se convierten en ídolos. Por eso, debemos estar alerta a cualquier distracción en nuestra vida. Ten cuidado con estar tan preocupado por cuánto dinero ganas, qué tan exitosa es tu familia o cuánta influencia tienes. Cuando las cosas buenas se convierten en distracciones, pueden ser un gran obstáculo en nuestro caminar con Cristo. Ahora, Dios no te está llamando a dejar a tu familia o renunciar a tu trabajo. En cambio, Él te llama a ponerlo en primer lugar y en el centro de tu vida. Él debe ser el enfoque principal. Aunque pueda parecer que estás perdiendo tu vida al apartarte de las distracciones y dirigirte hacia Jesús, en realidad estás ganando vida. Supongamos que los dueños de los restaurantes que mencioné al principio pidieran a los clientes que dejen sus teléfonos mientras están en el restaurante. Esto llevaría a tiempos de servicio mucho más rápidos. Lo que a los clientes les parecería una pérdida, en realidad terminaría siendo una ganancia. Al dejar sus teléfonos, ganarían tiempos de comida más cortos, relaciones más profundas con las personas con las que están comiendo
y una experiencia más agradable. Claro, los clientes tienen la opción de dejar el teléfono, pero si eligen perder un poco, ganan mucho. Lo mismo ocurre al apartarnos del pecado y acercarnos a Cristo. Al alejarnos del pecado, dejamos de enfocarnos en satisfacer todos nuestros deseos, y aunque podamos perder algunas relaciones con los que nos rodean, y perdemos el derecho de ser los reyes o reinas de nuestra vida, ganamos mucho más. Pasamos a ser llamados hijos de Dios, heredamos la vida eterna y tenemos una relación más profunda e íntima con el único y verdadero Dios. Al igual que los clientes en un restaurante tienen la opción de dejar el teléfono y enfocarse en los que están a su alrededor, nosotros tenemos la opción de dirigir nuestra mirada hacia Jesús. Así que déjame preguntarte, ¿qué distracciones tienes en tu vida ahora mismo que te están impidiendo ver a Jesús? Puede parecer casi imposible. Dejar esas distracciones puede parecer casi imposible, pero para los que estamos en Cristo, Él tiene su Espíritu morando en nosotros, y al apartarnos de nuestras distracciones y centrarnos en Jesús, Él aclara el caos y nos conduce a la verdadera vida. Dios nos dio a los creyentes una promesa que debemos aferrarnos a ella. Hechos 2:17-18 dice, «Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán». Los hijos de Dios tienen algo a lo que aferrarse en medio de tiempos peligrosos, y esto debe darnos consuelo. Dios ha prometido no dejarnos, ha prometido derramar su espíritu. Y si leemos esto con atención, veremos que Dios está prometiendo poder espiritual para los creyentes. Cuando el Espíritu de Dios es derramado, entonces los dones del Espíritu también vendrán sobre nosotros, como hijos de Dios. Dones como el discernimiento, la paz, el amor y la sabiduría aumentarán con el derramamiento del Espíritu de Dios. Así que, sin importar lo que suceda en el mundo, como creyentes sabemos esto. A medida que nos acercamos más y más al regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único lugar donde debemos buscar refugio y fortaleza es en la presencia de Dios. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Los tiempos peligrosos llegarán, pero en los últimos días. Pero mantén tus ojos fijos en Jesús y Él te librará. Dios nos dio a los creyentes una promesa que debemos aferrarnos a ella. Hechos 2:17-18 dice, «Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán». Los hijos de Dios tenemos algo a lo que aferrarnos en medio de tiempos peligrosos, y esto debe darnos consuelo. Dios ha prometido no dejarnos, ha prometido derramar su espíritu. Y si leemos esto con atención, veremos que Dios está prometiendo poder espiritual para los creyentes. Cuando el Espíritu de Dios es derramado, los dones del Espíritu también vendrán sobre nosotros como hijos de Dios, dones como discernimiento, paz, amor y sabiduría, los cuales aumentarán con el derramamiento del Espíritu de Dios. Así que, sin importar lo que esté sucediendo en el mundo, como creyentes sabemos esto. A medida que nos acercamos más y más al regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único lugar donde debemos buscar refugio y fortaleza es en la presencia de Dios. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Los tiempos peligrosos vendrán en los últimos días, pero mantén tus ojos fijos en Jesús y Él te librará. Ahora, ya sea que estos sean los últimos días o no, ya sea que estemos en la 11ª hora o no, como creyentes, tú y yo debemos asegurarnos de que nuestro enfoque esté únicamente en Jesucristo. Debemos centrarnos en aquel que es el camino, la verdad y la vida, y ese es Jesucristo, quien dijo claramente, «Nadie viene al Padre sino por mí».
Tú y yo necesitamos asegurarnos de que no seamos como las personas mencionadas en Mateo 7:22, donde la Biblia dice, «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros». En lugar de centrarnos en todo lo que está ocurriendo en el mundo y gastar nuestro tiempo y energía en hacer una lista de todas las señales de los tiempos, te animo a que enfoques tu tiempo y energía en buscar a Dios. Ese debe ser nuestro único enfoque: conocer a Jesucristo, orar y llegar a conocerlo más, tener una relación correcta con Jesús para que cuando estemos delante de Él podamos escuchar las palabras, «Bien hecho, buen y fiel siervo». Gracias por acompañarnos en este video. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida y que te haya inspirado a poner a Jesús como el centro de todo. Nos gustaría saber qué aprendiste hoy, así que por favor, deja un comentario compartiendo tus pensamientos y reflexiones. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido que te ayudará a crecer en tu fe. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.